Hermanos amados, les invito a que abran nuevamente en Primera de Juan, capítulo 4. Hoy día vamos a continuar en esta reflexión que estamos haciendo de los 14 puntos que glorifican el verdadero amor de nuestro bendito Dios. El domingo pasado vimos del versículo 7 al 12. Hoy día vamos a ver del 16 al versículo 3 del capítulo 5. Vamos a pasar hasta el versículo 3 del capítulo 5. Nos quedan 9 puntos. Capítulo 4. Vamos a comenzar hoy día en el versículo 16 hasta el versículo 3 del capítulo 5. No vamos a leer el texto porque es muy extenso, pero lo vamos a ir viendo, como les digo, versículo por versículo. Les invito a que oremos antes de comenzar. Glorioso y amado Padre que estás en los cielos, bendito Señor Jesucristo, hoy nos encontramos nuevamente en esta carta que tú escribiste con tanto amor al final de los tiempos apostólicos para tu iglesia, para que tu iglesia realmente reciba y entienda lo que significa tu amor. Cómo entender tu amor, en toda su gloria, en toda su magnificencia, en todo lo que profundamente tú quieres transmitirnos. Y por eso nos dejaste esta maravillosa carta que es, como digo, maravillosa, pero al mismo tiempo es una carta sumamente directa, seria, con la cual nosotros tenemos que reflexionar y meditar sobre cómo estamos nosotros frente a esto que tú nos dices aquí. Por eso te pedimos, oh Dios eterno, en tu infinita misericordia, que nos ayudes ahora, por medio de tu Espíritu, a recibir esto en nuestro corazón para hacer todos los cambios, los ajustes necesarios para obedecerte y glorificarte con gratitud a ti, que eres nuestro único Dios verdadero. En el nombre tuyo, oh Señor Jesucristo, hacemos esta oración. Amén. Hermanos amados, el domingo pasado terminamos en el versículo 12, como les dije, y terminamos haciendo una reflexión, digamos, como un resumen de lo que habíamos escuchado la vez pasada, donde el Señor termina hablando de que el amor, su amor, se tiene que perfeccionar en nosotros. Su amor se tiene que perfeccionar en nosotros. Y terminamos con el versículo 12 que dice justamente: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y ese versículo va en relación con lo que dice también en esta misma carta, Primera de Juan, pero en el capítulo 2, y es en el versículo 5. ¿Y qué dice ahí? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, si combinamos los dos versículos, lo que dice el 12 y lo que dice ese versículo 5, con respecto a perfeccionar el amor, llegamos a la conclusión: para que Dios permanezca en nosotros, eso fue la conclusión que llegamos el domingo pasado. Para que Dios permanezca en nosotros, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿De acuerdo? Dios permanezca en nosotros dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Pero para amarnos los unos a los otros, también dice que debemos guardar su palabra. Debemos guardar su palabra. ¿Y cuál va a ser el resultado si nos amamos los unos a los otros y guardamos su palabra? El amor de Dios se va a ir perfeccionando en nosotros. Dos cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando uno entiende algo, tiene que empezar a hacerlo. Y solo así Dios va a permanecer en nosotros. Entonces, hoy día nosotros vamos a continuar desarrollando estos 14 puntos.
La gloria y divinidad del amor que proviene solo de Dios es algo tan grande, es de tal envergadura, que nuestro Señor Jesucristo, en su infinita sabiduría, nos revela este amor desde todos los ángulos. Es como cuando uno explica algo, por ejemplo, explico esta estufa, la explico por delante, la explico por atrás, por arriba, por abajo, la explico de todos los ángulos. Eso es lo que el Señor está haciendo en esta carta. Está explicando el amor de todos los ángulos. Hoy día vamos a continuar con el 7º punto. La tercera prueba de que Dios permanece en nosotros. Versículo 16. Lean ahí en su Biblia conmigo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Una afirmación. Ahora escuche bien. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está. Aquí nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, nuevamente nos va a aclarar algo que necesitamos entender muy bien para que no nos engañemos a nosotros mismos. Aquí se nos dice, con todas sus letras, que solo si permanecemos en el amor, estaremos viviendo, existiendo, permaneciendo en Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios hará residencia en nosotros. Eso es muy importante. Si nosotros permanecemos en el amor. Si ustedes van al Evangelio de Juan, justamente el Señor lo dijo ahí en el capítulo 14. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 14, y ustedes se van a dar qué es lo que dice con respecto a permanecer en nosotros. Si nosotros le amamos, entonces, ¿qué dice el Señor ahí en el versículo 23 del capítulo 14? Dice, el que me ama, el Señor hablando, el que me ama mi palabra guardará. Está la afirmación. ¿Y qué dice después? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué está diciendo? Que si ustedes me aman, si ustedes guardan mi palabra, entonces yo voy a permanecer en ustedes. Que es lo mismo que está diciendo, si vuelven al capítulo 16, al versículo 16, aquí en Primera de Juan, dice que si nosotros permanecemos en el amor, permanecer es vivir, es estar siempre haciendo todo el esfuerzo posible, aunque fallemos, no importa que fallemos, pero yo hago el esfuerzo, lo vuelvo a intentar, le pido ayuda. Entonces Dios hará residencia en nosotros, va a permanecer en nosotros. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo puedo yo permanecer en amor? Y ahí está la explicación que acabamos de escuchar. Esto, amados, no lo tenemos que responder nosotros porque eso quedó escrito en el Evangelio de Juan. ¿Cómo puedo yo permanecer en el amor? Como lo leímos ahí. ¿Qué dijo el Señor? Si ustedes guardan mi palabra. Todo es bien simple. Guardar la palabra, guardar los mandamientos. No hay que hacer un estudio de varios años. No. Guarden mi palabra. Si guardan mi palabra, me aman. Eso es lo que dice el Señor. Por lo tanto, si tú obedeces al Señor con gozo y gratitud, no por obligación. Hay dos formas de obedecer. Una, que yo obedezco a mi Señor Jesucristo porque estoy lleno de gratitud y de gozo y quiero obedecerle. Y la otra forma de obedecer es que yo quiero que Él me dé cosas a mí por conveniencia. Yo le obedezco, sí Señor, sí, yo te voy a obedecer, pero dame tú a mí. Y eso el Señor no es lo que está diciendo. No, Él quiere que nosotros le obedezcamos por gratitud porque nos salvó. No por conveniencia, no para que me ayude, para que me dé más trabajo, más plata, me quite las enfermedades. No para eso. Y solo entonces, si tú permaneces en amor, Dios eterno y glorioso entonces va a permanecer en ti. Vamos al 8º punto. Versículo 17. ¿Qué dice ahí?
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Nuevamente, perfeccionar el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, escucha bien, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Wow! Otra vez. ¿Ah? Aquí entonces el Espíritu Santo va a inspirar a Juan a hacer una conclusión intermedia. Eso es como que la carta es larga y aquí va a ser una conclusión con estas palabras. La perfección del amor de Dios en nosotros se va a manifestar finalmente en que nosotros seamos como Él es, pero en medio de este mundo. Hermanos amados, traten de imaginarse que nosotros alguna vez vamos a poder ser como es nuestro Señor, como es nuestro Dios. Esto solo es posible si nosotros realmente vivimos, como lo dice la palabra, en temor y en obediencia delante de aquel que nos amó y dio a su Hijo unigénito. Primero, como lo leímos también en los versículos anteriores, acuérdense cómo se mostró el amor. ¿Cómo se mostró el amor? Envió a su Hijo para que vivamos por Él. Pero también ¿en qué consiste el amor? En que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Y cuál será la consecuencia si yo vivo en obediencia, en temor y obediencia? Vamos a tener la más absoluta confianza. Y esto es lo que el mundo no tiene. Y que muchos cristianos no tienen, hermanos. Vamos a tener la más absoluta confianza de que en el día del juicio final, nosotros vamos a ser llevados con Él. Como dice ahí, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pero para eso, hermanos amados, tendremos que ser como Él es. Ser como Él es significa hacer todo el esfuerzo. Escuche bien, porque yo no puedo ser como Cristo. Yo lo sé, pero yo puedo hacer todo el esfuerzo posible, como dice la palabra, procurar con diligencia. Y usa una palabra, agonizai, en griego, con procurar con diligencia, agonizante. Un esfuerzo que me lleva a agonizar. ¿Ah? Cuando uno hace un esfuerzo tan terrible que uno suda, uno trabaja fuerte, qué sé yo, ya sea en la construcción, ya sea en lo que sea, uno trabaja desesperadamente, agonizante, para aprender los mandamientos y para obedecerlos. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Él sabe, hermanos, que nosotros no somos capaces de guardar ni un solo mandamiento. Él lo sabe. Él no nos hizo a nosotros como máquinas perfectas para que nos diga, ya, Janet, tú vas a hacer esto, y Janet parte y lo hace como un robot. No. Él nos dijo a nosotros, hagan esto, y Él sabe que nosotros no podemos. Pero Él nos dijo, si yo permanezco en ustedes lo pueden hacer. Pero yo tengo que permanecer en ustedes. Y ahí volvemos a lo que acabamos de leer. Si Dios permanece en mí, yo voy a poder guardar sus mandamientos. Y si guardo sus mandamientos, entonces el amor de Él se va a perfeccionar en mí. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros tengamos verdaderamente una relación íntima con Él. La pregunta es, ¿estás haciendo tú eso? Pregúntate a ti mismo, no me responda a mí, pregúntense. ¿Están realmente ustedes esforzándose con todo su ser, con su alma, su espíritu, delante del Señor, no delante de los demás? Delante del Señor, ¿estás tú tratando de aprender sus mandamientos? ¿Estás tú le estás pidiendo en oración, Padre, quiero santificarme, como lo decíamos hoy día, quiero adorar en espíritu y en verdad, quiero tener comunión, quiero amar a mis hermanos? Vamos al 9º punto. Y esto es para ver el nivel, el grado de amor que hay en ti. Mira lo que dice, el versículo 18. Esto es para que tú te examines a ti mismo. Escucha bien.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos, esta palabra temor no es la misma palabra temor que usa en Proverbios, que dice justamente que el temor es el principio de la sabiduría. No, este temor, esta palabra en griego significa phobos. Y phobos, de la palabra phobos, viene la palabra en español fobia. Fobia es tener miedo, tenerle miedo a las arañas. Hay gente que le tiene miedo a la gente. Hay gente que tiene miedo a subirse a un ascensor. Gente que sufre cuando hay mucho ruido. Les da miedo, de terror, de espanto, algunos le tienen miedo a la muerte, otros le tienen miedo al futuro, otros le tienen miedo al trabajo. Son temores, son fobias. Eso es lo que está diciendo acá. Que el amor, el perfecto amor, ese amor que se tiene que perfeccionar en nosotros, que es el amor de Dios, ese amor echa fuera todas las fobias, los temores, esos tormentos, esos espantos, esos horror, eso que produce pavor. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que el perfecto amor eche fuera el miedo, la fobia? Esta es la enseñanza, amados hermanos, que tanto el Señor quiere para nosotros. Nuestro buen pastor quiere que nosotros entendamos esto. Si nosotros, escuche bien, si nosotros amásemos a nuestro Señor y Dios como Él nos enseña en su palabra, esto es, guardando su palabra con gozo y con mucho esfuerzo, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Si yo conozco su palabra, si yo la estudio, si yo lo conozco a Él, voy a conocer ¿qué cosa? ¿Quién es Él? La verdad. Voy a conocerle a Él, le voy a conocer a mi Señor. Él es la verdad. ¿Y qué pasa cuando yo conozco la verdad? La verdad me hará libre. La verdad nos hace libres. ¿Entienden lo que el Señor está tratando de decirnos? La verdad nos hará libres. Hoy, Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Y de qué nos va a hacer libres? De las fobias, de los miedos, de los temores, de todas esas cosas que tenemos metidas en nuestra cabeza, que nos hacen verdaderamente estar frustrados, con rabia, con odio. ¿Por qué? Porque tenemos miedos dentro de nosotros. Libres de todo aquello que nos atemoriza, nos confunde, nos oprime, nos estresa. En otras palabras, como el Señor también dijo, Lucas capítulo 4, versículo 18, todo aquello que nos tiene cautivos, son ideas. Ahora tú tienes que pedirle a tu Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te ayude primeramente siempre a ser honesto contigo mismo. Tú tienes que empezar a ser honesto contigo, para que tú puedas evaluarte, examinarte a ti mismo y te des cuenta cuánto te falta para que verdaderamente tú seas libre de estos temores. ¿Cuánto te falta para que el amor de Dios se perfeccione en ti? Veamos los últimos 3 versículos que nos quedan acá en el capítulo 4, que nuevamente nos van a decir algo que no es nuevo, pero que necesitamos volver a escuchar con mucha atención. Vamos a ver el punto 10 y 11. Versículo 19. ¿Qué dice ahí? La respuesta correcta: nosotros le amamos a Él porque Él, Dios, nos amó primero. Y eso es siempre que nosotros le estamos amando a Él, como lo dice Él en Juan capítulo 14, versículos 21 y 23. Estamos hablando del verdadero amor. Nosotros le amamos, en otras palabras, nosotros le agradecemos en obediencia, guardando su palabra, porque Él nos amó primero. Por eso solamente los hijos, verdaderos hijos de Dios, aquí es donde uno ve quién es un verdadero hijo de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios, aunque no sea capaz de hacer las cosas bien, va a hacer el esfuerzo, va a estar haciendo el esfuerzo por obedecer a su Padre que está en los cielos.
Por favor, esto es importante que ustedes no lo confundan. Algunos confunden esto de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y dicen que todo el mundo ama a Dios. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo. No. Dios no amó al mundo. Dios amó a los que Él vino a buscar, a los que creen en su Hijo Jesucristo. Al resto no los ama. Con el resto del mundo tiene misericordia. Sí, todos los días. Ustedes ven que hay gente mala que sufre un accidente y no les pasa nada. Hay gente mala que tiene un accidente, quedan todos mal y se sana. Y uno dice, pero ¿cómo? Si ese era un ladrón. Y Dios lo salvó. No, Dios no lo salvó. Dios tuvo misericordia. Pero a nosotros, a los hijos de Él, nos ama. Y Él está hablando aquí, nosotros le amamos a Él, los hijos de Dios. Acuérdense que esta carta está escrita a la iglesia. Ahora, para que nosotros no nos confundamos con nuestras ideas y pensamientos, pongan atención a los siguientes 2 versículos. Aquí hay un engaño fácil. Este es el punto número 11. 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahí hay una verdad categórica. Si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo es posible? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, versículo 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es como hacer un resumen de lo que el Señor nos venía enseñando. La importancia entre amar a Dios y amar al hermano. Una cosa va en relación con la otra. Da lo mismo, yo amo a mi hermano, amo a Dios. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi hermano. Da lo mismo como lo ponga. Una cosa va en relación a la otra. Como pudieron leer, todo gira en torno al amor de Dios, que debemos poner, en otras palabras, por obras, por medio de amar verdaderamente a nuestros hermanos en la fe, pero con un amor sacrificial. ¿Se acuerdan que dijimos que el amor sacrificial es el que viene de 1 Corintios capítulo 13? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Es un amor sacrificial por el hermano, por la hermana. No, como dijimos, no porque el Wilfred me va a amar a mí, así que yo lo voy a amar a él porque él me ama a mí. No, da lo mismo si el Wilfred me ama o no me ama. Yo lo voy a amar igual. Yo decido amarlo no porque me conviene amarlo, sino que porque Dios me dice que lo tengo que amar. Y yo quiero obedecerle a mi Señor. Él me dice eso, ámalo, yo lo amo. Amén. Y no espero nada de Él, no espero nada que venga de vuelta. Porque en el momento en que nosotros empezamos a esperar algo de vuelta es por conveniencia, lo que decíamos al comienzo. Y ese es nuestro grave problema, hermanos. Nosotros siempre tenemos eso de esperar algo a cambio. Entonces nosotros tenemos que entender que ahora nosotros, como Cristo nos amó a nosotros cuando nosotros no queríamos nada con Él. Tú no le amabas, tú ni siquiera pensabas en Él. Y Él te amó. Él fue a la cruz, Él murió. Él fue la propiciación por tus pecados. Antes que tú siquiera supieras que Él existía. Y ahora nos dice, ama tú, así a tu hermano en la iglesia. Sí, pero es que mi hermano, no te estoy preguntando qué es lo que sientes tú. Cristo no te está preguntando qué sientes tú por tu hermano. Te está diciendo, ámalo. Y eso, hermano, es sumamente difícil. Y si tú intentas hacerlo por tus propios medios, vas a fracasar. Te vas a frustrar. Te vas a sentir mal. Tienes que pedir ayuda. Y ese amor, como les dije, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Bien, amados hermanos. Ahora el Espíritu Santo va a tomar a Juan y va a hacer un breve resumen al comenzar el capítulo 5. Está cerrando la carta. Acuérdense que esta es la carta de amor
de nuestro Señor a su iglesia. Su iglesia es la amada novia. Le está escribiendo una carta de amor, pero una carta en la cual Él le dice que tú tienes que amar correctamente. 3 versículos que va a usar para hacer un resumen. Este es el punto número 12. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Eso también dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que fuimos hechos hijos de Dios porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel, estamos en el versículo 1 del capítulo 5, todo aquel que ama al que engendró, esto es Dios Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién fue engendrado por Dios Padre? Jesucristo. Y también al mismo tiempo se refiere a todos nosotros. Entonces es como decir que si tú verdaderamente estás guardando los mandamientos con gratitud y con gozo y esfuerzo, entonces estás amando tanto al que engendró, que es Dios Padre, y por lo tanto también estás amando al que fue engendrado por Dios, y esto primeramente es nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo todos nosotros fuimos engendrados por Dios, espiritualmente hablando, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Nosotros fuimos engendrados, pero el que fue engendrado por Dios para venir al mundo es su amado Hijo unigénito. Pero para que tengamos bien en claro que nuestro buen pastor, con mucha paciencia y amor, ahora nos vuelve a enseñar respecto a cómo saber si amamos, como lo dice en el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nuevamente, ¿se fijan cómo vuelve a decir lo mismo? ¿Qué está diciendo nuestro Señor? ¿Pusieron atención a esas palabras? ¿Cómo puedo saber yo si verdaderamente amo a mis hermanos? Si guardo los mandamientos de mi Señor. ¿Se fijan, hermanos, como todo lo que dice el Señor Jesucristo, lo que Él dice, lo que Él manda, va a girar siempre en torno ¿a qué? A sus mandamientos, a su palabra, a su verdad. Todo gira en torno a Él. Y el 14º punto que nos menciona acá está en el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Como lo dijo también el Señor en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga que Él pone sobre nosotros, porque es una carga. Un mandamiento es una carga, sí. Pero es fácil porque Él nos ayuda a llevarla. Entonces, ¿cuál es la clave en este versículo? ¿Qué es lo que debe suceder en nosotros? Lenta y gradualmente. Dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esa es la clave. Que su amor se perfeccione en nosotros. ¿Para qué? Para que nos podamos amar los unos a los otros. Y como dice, lo leímos en el capítulo 2 de esta misma carta, capítulo 2, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, amados, si estamos creciendo en todo lo que dice este texto, entonces debieras estar amando cada vez un poco más a tus hermanos en la fe, a tu nueva familia. Cuando tu amor por Dios se va expresando cada vez más en una obediencia gozosa y deseosa, cuando ya no queda miedo en ti, el miedo empieza a desaparecer cada vez más. Cuando testificas y confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, cuando el amor de Dios se manifiesta en ti por medio del Espíritu Santo, entonces, amados,
el amor de Dios se está perfeccionando en ti. Vas a poder saber si tu amor se está perfeccionando, pero solamente si verdaderamente tú vienes a Él con gozo. Cuando tú te empiezas a preparar los domingos para llegar a adorarle. Y les animo, hermanos, que no lleguen tarde, que lleguemos, ojalá antes de las 11 de la mañana, y estemos acá juntos, armando todo esto y preparándonos con expectación, así como que vamos a ver algo, wow, algo increíble. Y no tengamos que llegar aquí lentamente, cansados, sino que verdaderamente vengo a adorarte, Señor. Entonces el amor de Dios se estará perfeccionando en ti y llegarás a tener gozo. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor? ¿Se acuerdan lo del gozo? Estas cosas os he dicho, os he escrito para que mi gozo, dice el Señor, para que mi gozo sea cumplido en ustedes. Aquí está escrito, capítulo 1, miren, 1-4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es lo que el Señor siempre ha querido. Lo que citó nuestra hermana justamente en el capítulo 15 de Juan, ahí dice el Señor, esas palabras os he dicho para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que nuestro gozo se cumpla. Él quiere que verdaderamente, porque Él sabe que vamos a sufrir muchas cosas, que va a ser muy difícil, pero Él lo quiere, pero por eso nos dice, háganme caso y amen como yo les enseño en mi palabra. Y eso se trata de esto, hermano. Esta carta de amor que nos dejó el Señor, yo les animo que ustedes la lean con calma de vez en cuando. Es muy corta, es una carta que ustedes pueden leer en menos de 15 minutos. Se demoran menos de 15 minutos en leerla. Y es la carta de amor que el Señor nos está escribiendo. Démosle gracias en una oración. Padre amado, oh bendito Señor, con mucha gratitud recibimos cada una de estas palabras que tú decidiste escribir al final de los tiempos por medio de tu apóstol Juan, tu apóstol amado, para que tu iglesia tuviera la más absoluta certeza de que tú le amas, pero que tú le estás llamando a amarte a ti de la forma correcta. Y te damos gracias por habernos recordado a través de estos 2 sermones del domingo pasado y en que nos quieres animar a que verdaderamente obedezcamos tu palabra, permanezcamos en ti y tú permanezcas en nosotros para que tu amor se perfeccione en nosotros. Y ese amor entonces nos ayude a amarnos los unos a los otros y también eche fuera todos los miedos que tenemos, porque todos tenemos muchos miedos. A veces ni siquiera los pensamos, ni siquiera los decimos, pero los tenemos, están ahí adentro. Y tú quieres que eso salga para que tengamos el gozo tuyo cumplido en nosotros. Señor, gracias por estas palabras. En tus manos depositamos nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu. Y lo hacemos en tu bendito y glorioso y santo nombre, oh Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar entonces